La semana vimos que finalizó con rotundo éxito la cumbre iberoamericana que se celebró en el país, 22 países de los cuales vinieron 14 mandatarios. El viernes se realizó la cumbre empresarial, siendo jueves y viernes la cumbre empresarial, con el cierre con la participación del rey y el presidente, y ya luego entonces el cónclave de los mandatarios y sus respectivos representantes se realizó el día sábado en la Cancillería, en el Salón del Ministerio de Relaciones Exteriores. Luego de eso pasamos a que el domingo se iba a conocer, bueno, se dio el proceso de conocer la medida de coerción contra los 20 implicados en el caso Calamar, la cual se suspendió debido a que se aportaron pruebas que, aunque estaban en el expediente, algunos abogados de la barra de defensa solicitaron plazo, específicamente, según decían, era el abogado del señor Locuar, había solicitado plazo para conocer las piezas. En adición, fueron incluidos en querellas por distintos sectores, supuestamente, siempre recordemos supuestamente, el señor Gustavo Montalvo y el señor Gustavo Montalvo, quien fue el pasado ministro de la presidencia, y el señor Goris Moya, quien es diputado por el Partido Revolucionario Moderno. El señor Gustavo Montalvo supuestamente dentro del marco del tránsito y el señor Goris Moya supuestamente en el marco de las bancas de lotería. Luego, en ese mismo espacio, en ese mismo intervalo, se dio un altercado de muy mal gusto entre militancia del Partido de la Liberación Dominicana y la Policía Nacional, quienes, al acercarse a las instalaciones del Palacio de Justicia, se les lanzó bombas lacrimógenas, y donde supuestamente, porque hasta el momento ha habido video de las bombas, pero en los videos no se ve quién las arrojó, estas bombas llegaron hasta la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, que un bello acontecimiento culminó con una muy mala imagen. Don Miguel Guerrero. Bueno, evidentemente hubo una innecesaria actuación policial, un exceso de actuación policial en el caso, porque las imágenes que se han publicado en los medios televisivos y en las redes muestran que no había razón alguna para que eso ocurriera. Yo creo que ese es el tipo de acción excesiva que muchas veces los gobiernos tienen finalmente que lamentar, porque fue realmente lo que se puede ver, si se pudiera llegar a una conclusión. Lo primero que yo quiero decir es, perdón, es que esa fue la última imagen en que se llevaron los presidentes que asistieron a la cita cumbre que se celebró exitosamente aquí en la ciudad de Santo Domingo. Exitosamente, aunque todo el mundo sabe que desde hace mucho tiempo las cumbres presidenciales, especialmente la iberoamericana, son ocasión para estrechar los vínculos personales entre los presidentes, porque se celebran una cumbre y se adoptan medidas antes de que las resoluciones de las conferencias anteriores incluso comiencen a ser aplicadas. Pero de todas formas yo creo que es muy importante que los presidentes de América Latina tengan la oportunidad de reunirse periódicamente cada año en distintas capitales para discutir, ahondar sus relaciones personales, porque muchas veces esos vínculos personales tienen más efectos positivos en las relaciones entre los países que cualquier resolución que se tome en una conferencia cumbre que realmente no consigue mucho. Mire, yo creo que, si tú me permites, Valentín, No soy yo. yo creo que el gobierno no se ganó nada con esto, todo lo contrario. Yo tengo unos amigos que son expertos en temas de encuestas y me dijeron que algunos sondeos iniciales indican que, como consecuencia de esos incidentes, el posicionamiento del PLD aumentó unos puntos este fin de semana. Yo no sé si son posicionamientos artificiales, si son muy coyunturales, pero evidentemente lo que se ve en las redes no le hace muy bien al gobierno. No le hace muy bien al gobierno. Y yo creo que esos incidentes se produjeron en el momento más inoportuno para el gobierno del presidente Luis Abinader.
que siguió insistiendo en un reclamo a la comunidad internacional que no tiene ningún futuro, porque Haití no figura en la preocupación hoy en día de la comunidad internacional, agobiada por la posibilidad de que la invasión rusa a Ucrania tenga una escalada nuclear como ya se teme, porque Rusia recientemente acaba de ubicar o de colocar en Bielorrusia, que hace frontera con Ucrania y con Polonia, es decir, con dos países de la OTAN, armas nucleares. Además de la que ya tiene en Kaliningrado, que es un enclave fuera del territorio ruso, entre el Báltico, entre los países bálticos y Polonia. De manera pues que yo creo que el presidente debe olvidarse del tema haitiano en lo que tiene que ver con su reclamo a la comunidad internacional, porque es obvio de que no se le está haciendo mucho caso. Y yo creo que lo que él tiene que insistir en la adopción de medidas que realmente controlen la inmigración ilegal, un cierre más efectivo de la frontera y eliminar ya definitivamente, retirar definitivamente ese proyecto de ley que le daría, que retiró temporalmente y que le daría residencia definitiva o permanente a todo aquel que se presente, haitiano o no, que se presente en la frontera dominicana o en cualquier punto del territorio nacional y diga: señor gobierno, yo me siento perseguido, mi vida corre peligro, no puedo volver al sitio de tránsito de donde yo vine, y mucho menos a mi país, así que usted tiene que acogerme a su propia ley y darme todas las garantías que eso requiere. Yo creo que eso le está haciendo mucho daño al gobierno dominicano y eso puede tener un efecto político sumamente grave, mucho más grave de lo que ha tenido hasta ahora. Bueno, tratando el tema primero, yo quiero establecer que en el día de hoy tuve la honrosa oportunidad, el honor me hicieron de invitarme al programa El Despertador para una entrevista respecto a un tema específico, pero después se desmembró en un tema que no estaba en la agenda. No específico. Que no estaba en la agenda, exactamente. Específico también, pero no estaba en la agenda. Básicamente, me dio mucha vergüenza, señores. Yo lo digo aquí, yo recuerdo que cuando yo estaba un muchachón, nosotros protestamos, hicimos causa común con la gente que protestaba en contra de la persecución que se dio a personeros del partido, la palabra personero no va, a miembros del Partido Revolucionario Dominicano, que obligaron en algún momento a una frase célebre: entren todos. ¿Te recuerda eso? Oh, claro, eso fue en la Liga Municipal. Te falta un pedazo, termínalo. Sí. Entonces, se hizo causa común porque se entendía y se entiende hoy que es un abuso de poder, es un exceso en el ejercicio del poder. Y hoy también uno tiene que hacer causa común porque es lo mismo, pero solo con colores diferentes, lo que ocurrió en la sede de la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana. Pero si algo a mí me resulta preocupante, y yo veo que los compromisos con lo nacional, con la soberanía, con los derechos humanos, con la democracia es la palabra que se va a poner más en vez de la República Dominicana. Busquen el diccionario, va a desaparecer del diccionario dominicano. Es más, le voy a decir una cosa, el presidente de la República ha discursado en innumerables ocasiones y la palabra democracia no está en su discurso. ¿Por qué? Yo no sé. Bueno, pero el valor de una democracia no está en el discurso, sino está en los hechos. Pero por eso va a estar en veda la palabra. Lo digo por lo siguiente. El comité de base del Partido Revolucionario Dominicano, denominado Participación Ciudadana, estuvo presente antes que nosotros en ese... Pero digo del Partido Moderno. Del Partido Revolucionario Moderno, perdón. Sí, dijiste revolucionario. Pues pido perdón a los PRDistas. El comité de base del Partido Revolucionario Moderno, que se llama Participación Ciudadana, estuvo antes ahí. Señor, ¿usted sabe lo que estaban haciendo esa gente? Justificando los bombazos, justificando las bombas lacrimógenas que se lanzaron en la sede de la Casa Nacional del Partido Revolucionario del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Usted sabe la desvergüenza, la caradura que hay que tener para hacer una cosa como esa? El Partido Fuerza del Pueblo, el Partido Revolucionario Dominicano y prácticamente todos los partidos que no están alineados con el partido de gobierno
han denunciado y condenado esa acción. Y Participación Ciudadana fue a defenderla. Es más, Participación Ciudadana fue a condenar a las personas que están sometidas a los actos del proceso y a justificar todo, absolutamente todo lo que haga el Ministerio Público de la República Dominicana. Yo quiero que, de ser posible, las personas que me escuchan, porque no quiero que se haga una idea a partir de lo que yo digo, yo quiero que la gente se haga una idea a partir de lo que ellos puedan investigar y descubrir por sí mismos, llegar a su propia verdad, asumirla, no dejarse narigonear, no dejarse dirigir por una política comunicacional en torno a afectar de forma casi insalvable a lo que nosotros tenemos como legado histórico de importancia macro, que es el que permite el desarrollo en todos los órdenes en este país, que es la democracia. Señores, lawfare. Yo subí un Twitter al respecto en el día de hoy. Búsquense lo que es lawfare, que es judicialización de la política. Lo primero, primer paso para el lawfare, primer paso, buscar la oportunidad de hacerle un daño irreversible a tu contrincante político para hacerlo desaparecer. Y hay que buscar entonces el momento justo cuando eso puede producirse. No estoy definiéndolo yo, ahí está en el link. Segundo paso, ¿tú sabes cuál es? Se empezó a utilizar en 1975. Gracias. ¿Tú sabes cuál es el segundo paso, Israel, que está aquí con nosotros, Israel Abreu? El segundo paso es buscar una persona que sea referente de la sociedad para ponerlo al frente de la persecución de la presunta corrupción. Buscar una persona que sea referente, que sea incuestionable, para ponerlo al frente de la persecución de la corrupción. ¿Tú tienes algún ejemplo de personas en ese sentido? ¿Tú conoces a alguien que se le parezca a eso? Cualquier cosa con la realidad. Pero ¿tú sabes cuál es la tercera entonces? Utilizar los medios de comunicación y las redes sociales para vender como buena y válida esa cosa a la que ellos le llaman persecución con la corrupción. No es mi definición. Esa definición la dan desde 1990. 75, perdón. Especialistas en lo que tiene que ver con la persecución penal política, que lo han estudiado y han visto el fenómeno. Hay un juez que dio un voto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para establecer este mal que roe todos los cimientos de la vida democrática de un país. Entonces, lo que está en juego, a mí no me importa quién gobierne, ¿eh? A mí no me importa, no es el poder que está en juego, ¿eh? Es la democracia, y eso sí a todo el mundo debe dolerle. Pero aquí no hay una conciencia clara de eso, porque esto es chercha y toquicha. Esto es chercha y teteo y mañana gallo. No puede ser posible. Porque los hijos nuestros, ¿en qué sociedad van a vivir? O sea, no es que si se robaron esta gente, no se robaron. Esto no es lo que está en discusión. No es lo que está en discusión, porque para eso están los tribunales. El proceso está mal llevado, sí. El proceso está carente de garantía, sí. El proceso se ha hecho en contrapelo a la garantía penal sustantiva que establece la Constitución y las leyes, sí. Ha sido arbitrario y abusivo, sí. Pero ni siquiera ellos son lo importante. Porque ellos son personas, son perecederos. Antes tenían poder y no tienen nada hoy. Ellos son perseguibles hoy como tan perseguibles son en el futuro los que están persiguiendo hoy. Ese no es el problema. El problema es que nosotros tenemos que preservar la democracia en la República Dominicana. Adelante, Julia. Mira, realmente yo creo que esto que ha sucedido era totalmente innecesario. Y a veces el no accionar a tiempo permite que situaciones que se han presentado de la cual tú no tienes una cuota de responsabilidad se te atribuyan. Lamentándolo mucho, real y efectivamente, yo entiendo, ¿no?, que no es un interés del gobierno central, del Poder Ejecutivo, que este tipo de acciones sucedan, porque claramente, pues como dicen, el pelotazo se le pega al gobierno y le baja la popularidad y baja una serie de factores. Sin embargo, sí es una labor del gobierno central y del Poder Ejecutivo poner límites a este tipo de acciones que se pudiesen dar, que pudiesen estar, porque independientemente se esté buscando o no una justicia independiente, hasta el sol de hoy fueron designados por el Poder Ejecutivo. Entonces, en el momento en que usted designa una persona y las acciones que esa persona está aplicando, accionando, no van acorde a mantener la paz social, quizás a veces hay que sacrificar algo y hay que tratar de sacrificar lo que menos daño nos hace como sociedad. Yo lo digo, lo mantengo y lo sostengo. Yo no entro al debate porque yo entiendo que solamente las bombas
se pudieron ver desde el Palacio de Justicia, que fueron lanzadas por los policías. Ya luego de ahí vi unas imágenes que me llamaron la atención de un supuesto militante con sus guantes negros puestos que pudo agarrar una bomba y no le explotó en la mano. Nunca entendí cómo él pudo hacer eso, pero como en la viña del Señor pasa de todo, yo prefiero no entrar en eso porque también pudiéramos ser injustos al decir o no que fue un accionar de la policía o no lo fue. Sin embargo, hasta donde estamos no había necesidad de llegar. Yo quiero poner mi situación sobre esto. Yo no quiero, bueno, las imágenes hablan por sí solas y yo no quiero entrar en esa discusión. Ahora, yo tengo una enorme preocupación. Yo estoy muy inquieto y me preocupa seriamente, independientemente de quién pueda beneficiarse o pueda perjudicarse de esta situación. A mí me preocupa muy seriamente que la rivalidad política está tomando un cariz, un matiz mucho más grave que el que existió en las elecciones pasadas, donde la rivalidad política alcanzó su nivel más alto en muchos años. Y vamos en esa misma tendencia. Evidentemente, todos estos incidentes y todas estas situaciones están agriando y oscureciendo el panorama electoral dominicano. En momentos en que el país está atravesando situaciones muy difíciles. Porque, por ejemplo, la ilusión de vitalidad económica de la que tanto nos apreciamos, el gobierno, como muchos hoy, como el sector empresarial, está enfrentando amenazas muy serias. Por ejemplo, en el Congreso de los Estados Unidos se dio un caso muy importante en la que una congresista de la Florida, congresista federal, María Elvira Salazar, muy conocida aquí en la República Dominicana, increpó al ministro o al secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Anthony Blinken, que es el equivalente, el secretario de Estado es el canciller de los Estados Unidos, y que figura incluso en muy alto nivel en la sucesión presidencial en el caso de que haya un vacío al más alto nivel en el Poder Ejecutivo. Él tiene la posibilidad incluso de ser el presidente de la República, donde él no pudo justificar un planteamiento del gobierno, del Departamento de Estado que él preside, en el cual advertía a los ciudadanos norteamericanos del peligro que corrían visitando a la República Dominicana por la discriminación que existe aquí con los las personas de ascendencia africana. Pero además de eso se unió a un impedimento y a una sanción que los Estados Unidos le impuso supuestamente a una compañía norteamericana y dominicana de capital, una compañía dominicana de capital estadounidense, por supuesto maltrato a los trabajadores haitianos. A pesar de que es una sanción, yo trabajé en la industria y conozco, porque yo fui director del Instituto Azucarero Dominicano en un momento muy difícil. Es decir, eso pone en peligro que para el año que viene, probablemente la República Dominicana, si esa sanción no es levantada, pierda la cuota o parte de la cuota que tiene el país en el mercado preferencial norteamericano. Y cuando yo hablo de mercado preferencial norteamericano es que la libra de azúcar que se vende en el mercado norteamericano es mucho más alta que el valor del azúcar que se vende en el mercado mundial. De manera pues que además a eso se une el hecho de que los Estados Unidos tienen más de 5 años que no nombra un embajador en la República Dominicana, lo cual significa de alguna manera un desprecio o una, qué sé yo, como usted quiera llamarlo, que no le da importancia real a las relaciones con la República Dominicana. Y yo creo que la República Dominicana desde hace mucho tiempo debió tomar una medida recíproca, como se acostumbra en el ámbito internacional, de que la reciprocidad es lo que impera. Es decir, desde hace mucho tiempo yo creo que el gobierno dominicano debió llamar a nuestro embajador o a nuestra embajadora en Washington a consulta y dejarla aquí hasta que llamarla a consulta y dejarla aquí hasta que los Estados Unidos nombren un embajador. Yo creo que la situación en el país se está tornando muy difícil y el llamamiento o la advertencia del secretario de Estado, del Departamento de Estado con relación a los afroamericanos, descendientes de afroamericanos, le costó al país la suspensión de más de 20,000 reservaciones, según se ha informado en el ámbito turístico nacional. De manera pues que a mí me parece que todos estos conflictos que se están dando
que oscurecen el panorama electoral dominicano van a tener consecuencias muy difíciles, independientemente de que uno simpatice con el PRM, que simpatice con el gobierno, que simpatice con el PLD o que participe con cualquier otro, con cualquier otra tendencia política dominicana. Yo creo que el país está, antes que todo, y como decía al principio, el presidente de la República debe olvidarse de ciertos vínculos con la comunidad internacional, olvidarse de sus reclamos, porque no le están haciendo caso, evidentemente, porque Haití no figura en la preocupación de la comunidad internacional ante la posibilidad de que la guerra en Ucrania se escale y alcance un nivel nuclear que significaría, evidentemente, el fin de la humanidad como hasta hoy la conocemos. Entonces, yo creo que el gobierno lo que tiene que hacer es tomar medidas internas y tratar de evitar que las fricciones que existen con la oposición se sigan agravando, porque la oposición se beneficia de cualquier agravamiento de sus relaciones con el gobierno y no así el gobierno en sus relaciones con la oposición. Y ahí yo quiero aprovechar antes de irnos pues, al periodo de pausa que se acerca, que yo creo mucho que hay que dejar de seguir obrando como ciudadanos vestidos de un color de partido. Y hay que empezar a obrar como ciudadanos comprometidos con la estabilidad de nuestro país. Lo hemos visto en otros países de América Latina, de América del Sur. Hemos visto muchas situaciones difíciles que si luego de que uno cae ahí, salir no es cosa fácil. Además, porque cuando el obrero se obra en la obra, la situación se pone difícil. Exactamente. Entonces, es importante todos aquellos que cuentan con la bendición y una pasadera de dinero cuando yo estoy al aire para que parezca que me están dando unos cuartos. Sí, porque entonces no dan nada, entonces empiezan a pasarlo cuando estoy yo en la cámara entre todos. Es un comentario valioso, mira. El asunto es, sigan bromando, me van a decir los cuartos. El asunto es que, volviendo al tema, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, principalmente las personas que gozan de la credibilidad de la sociedad, independientemente la tengan o no, pero gozan de ella, y que tienen el poder de un micrófono o de un dispositivo, de tener mucho cuidado, de no darle un giro a esto para agitarnos las avispas y generar una crisis, porque también serán afectados. Señores, no es muy fácil llamar al diablo, pero es muy difícil verlo llegar. Entonces vamos a bajarle un 2. ¿Te puedo aplaudir? Dame los 1,000 pesos. No, es de aplaudirte. Entonces, ahí era que yo quería caer, porque nosotros tenemos que tratar de evitar seguir quizás agitando un poco y llamar a la conciencia de los 3 partidos mayoritarios de nuestro país que acaben de sentarse en una mesa y ponerse de acuerdo y de entenderse. Pero mira, yo quiero hacer, antes de dejarle la palabra a Valentín, yo quiero llamar la atención de que muchas veces yo veo que en el PRM la gente se olvida que el presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, no solamente es presidente del PRM o líder del PRM, él tiene como presidente obligaciones con el resto de la sociedad dominicana. Es decir, él es presidente de los militantes del PRM como de los militantes del partido de oposición, por más férreo y más agresivos que sean los partidos de oposición frente a sus actividades. De manera pues que sus responsabilidades se extienden más allá del marco de sus simpatías y sus obligaciones particulares partidarias. Es decir, él tiene que saber que los que lo adversan como presidente de la República desde el punto de vista político, siempre dentro del marco de la ley, también él tiene obligaciones con esa gente, porque él es el presidente de todos los dominicanos. Y al final de cuentas se le escogió para regir no a los militantes del PRM, sino también a los militantes de todos los partidos, en el sentido general, al pueblo dominicano en sentido general. Don Miguel, todo el que habita territorio nacional pues tiene que adherirse a la normativa del jefe de Estado, y él es el jefe de Estado. Eso es una realidad latente, palpable, y al final de cuentas, por eso decía al inicio que muchas veces estamos sentados buscando quién es el responsable. No es tanto buscar el responsable. El punto es que las personas que están generando lo que hoy genera la crisis fueron designadas por usted.
Entonces, el que tiene que alarlos a capítulo y decirle qué es lo que realmente está sucediendo, porque está perturbando la paz social del país, cosa que no se había visto anteriormente, es porque algo no va bien. Ahora, mira, yo tengo una pregunta que nadie me la ha respondido. Es decir, ¿quién es el jefe de la policía o el director de la policía? ¡Ay! El presidente de la República. Porque aquí tenemos un director ahora para aliviar el asunto dentro de la reforma, ya no es un jefe, porque esa palabra tiene una connotación muy... Pero la cumbre se llamaba jefe y jefa de Sí, Estado. claro, pero hasta peyorativa. Pero en el caso de la policía tiene hasta un sentido hasta peyorativo. Pero digo yo, ¿quién es el director de la policía? ¿El general que ostenta el título de director o un comisionado extranjero que no tiene ningún rango fuera de eso en la policía, que no pertenece a la estructura orgánica de la policía y que aparentemente nadie sabe a quién pertenece? Y cuando yo veo en esas reuniones que está el ministro de Interior, que se supone de acuerdo con la Constitución de la República y con el organigrama del gobierno dominicano, el ministro de Interior y Policía es el superior inmediato del jefe de la policía, o como se llama el jefe de la policía, que figura como un subalterno de un comisionado que ni siquiera sabe quién lo nombró ahí. Bueno, Eso es una de las cosas. ¿Quién es el responsable? ¿Quién ordenó? ¿Quién dispuso que se aplicara, independientemente de que fuera motivada o no motivada? Pero ¿quién ordenó que se dispararan los gases lacrimógenos, sea dentro del partido o no fuera del partido? Porque las imágenes indican, como tú lo ves, de todas las emisoras de radio y de televisión, se ve que 5 o 6 tipos, ni siquiera era una multitud a la que se le disparó, eran 5 o 6 individuos que andaban, incluso levantaron las manos y estaban avanzando inofensivamente. Esa gente no tenían, fue una cosa, la policía se incriminó ahí al disparar. Esas son de las cosas que se cometen a veces inconsultamente, yo no sé si consultamente o consultamente, que tienen un precio que nunca terminan de pagarse. sí, pero yo quiero tomar una... Israel, tú me das 2 minutos. Claro, por favor. Por favor, vamos al cambio entonces vamos al cambio, por favor. Ya.